Sean bienvenidos a Protagonistas de la Historia. En este clip vamos a repasar la vida y carrera política de uno de los mandatarios más recordados, no necesariamente por sus logros, en la historia de México. Nos referimos a José López Portillo. José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de políticos e intelectuales. Sus antepasados procedían de la localidad de Caparroso, en Navarra, España, algo que siempre presumió. Su abuelo, José López Portillo y Rojas, fue un distinguido escritor y político, quien se desempeñó como diputado federal, senador, gobernador del estado de Jalisco y secretario de Relaciones Exteriores, además de miembro y director de la Academia Mexicana de la Lengua. Su padre, José López Portillo y Weber, se dedicó a la milicia, la historia y las letras, y le aconsejó a su hijo no ir tras el poder, ya que decía que los defectos de un hombre honrado son las cualidades de un político. López Portillo estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, terminando sus estudios en 1946. En 1951 contrajo primeras nupcias con Carmen Romano, de cuyo matrimonio nacieron 3 hijos, José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. Tras ser abogado litigante, en 1960 inició su desempeño como catedrático en la UNAM, después de que su amigo de la infancia, Luis Echeverría, dejara el espacio para la Cátedra de Teoría del Estado. Durante su tiempo como profesor daría clases al futuro presidente Miguel de la Madrid. Además también impartió clases en el Instituto Politécnico Nacional. En 1961 fundó el doctorado en Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de Comercio y Administración, ESCA. En 1959 entró al Partido Revolucionario Institucional, PRI, el instituto que durante la mayor parte del siglo XX dominó de forma absoluta la vida política y social mexicana, animado por el ideario del entonces presidente Adolfo López Mateos. Fue escalando por las jerarquías del gobierno federal, pasando por la Secretaría del Patrimonio Nacional, la Oficina de la Presidencia de la República, y la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Llegó a ocupar la Secretaría de Hacienda de 1973 a 1975. Esta designación rompió la norma no escrita de que la economía nacional fuera definida por el secretario de Hacienda en turno, con un perfil meramente técnico. Al carecer López Portillo de experiencia en economía, su nombramiento fue interpretado de manera negativa por la opinión pública, ya que ahora la economía se decidía en Los Pinos, lo que a la larga provocó la devaluación del peso mexicano. Durante esa época, López Portillo era infórmate de la CIA estadounidense, sabiéndose esto tras la desclasificación de documentos de la agencia estadounidense en 2023. Así, López Portillo se une a Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría como expresidentes mexicanos que fueron informantes de la CIA, aunque López Portillo no ejerció este rol cuando ocupó el cargo en el Poder Ejecutivo. López Portillo fue designado candidato presidencial del PRI para elecciones de 1976. En estos comicios, el candidato tricolor fue el único con registro oficial. Bajo este clima sin competencia, López Portillo adoptó para su campaña el lema "La solución somos todos". En esos comicios, el PAN no presentó candidato, acentuando su crisis interna, y la izquierda, con el Partido Comunista Mexicano, presentó al sindicalista Valentín Campa. Sin embargo, en ese momento, el partido estaba proscrito. A pesar de ello, Campa tuvo casi 1 millón de votos, aunque fueron declarados no válidos. Tras esta pérdida de credibilidad, López Portillo impulsó la reforma política de 1977, orquestada por el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, la cual representó un primer avance para transitar de un régimen de partido hegemónico a uno pluripartidista. El 1 de diciembre de 1976, López Portillo tomó posesión como presidente de México, y pronunció un discurso que ganó mucho apoyo y confianza de la ciudadanía. Su proyecto de gobierno se dividía en 3 partes: 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 años de crecimiento. Ante este primer encuentro con los ciudadanos, pidió perdón a los marginados del país por el fracaso del Estado en atender a este sector, creando un momento histórico que 6 años después la ciudadanía le cobraría con creces. Los primeros tiempos de López Portillo fueron marcados por el activismo del ahora expresidente Echeverría, quien buscaba seguir influyendo en la vida política. Además de que en el gabinete del nuevo presidente había personajes afines a Echeverría. Así, López Portillo se deshizo de personas como Porfirio Muñoz Ledo, quien era su secretario de Educación, y el presidente del Congreso Augusto Gómez Villanueva, además de encarcelar a funcionarios públicos como Eugenio Méndez Docurro, Félix Barra García, Alfredo Ríos Camarena y Fausto Cantú Peña. Además de enviar al expresidente Echeverría como embajador ante la UNESCO y después a Australia.
Pero a pesar de las complejidades de su mandato, a pesar de los problemas que surgieron, es importante no reducir a López Portillo a una época. Fue parte de una evolución, un capítulo complejo en una narrativa mucho más amplia. Ante este contexto desfavorable, el presidente se mostró al inicio prudente en el ejercicio del gasto, pero la situación cambiaría debido a las secuelas de la guerra del Yom Kippur, cuando los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a Estados Unidos, y Europa Occidental por su apoyo a Israel, esto junto al descubrimiento de yacimientos en Chiapas, Tabasco y Campeche, por lo que México se convirtió en ese momento en el primer exportador de crudo a nivel global. Esto permitió que el PIB creciera 8% anual, y el desempleo se redujera a la mitad. López Portillo, en un tono triunfante y hoy considerado soberbio, declaró lo siguiente: México, país de contrastes, ha estado acostumbrado a administrar carencias y crisis. Ahora, con el petróleo en el otro extremo, tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia, rematando con un soy la última oportunidad de la revolución. En la parte cultural, López Portillo buscó desaparecer el Instituto Nacional de Bellas Artes por considerarlo muy burocratizado. Se comenta que solo quería colocar a su entonces esposa, Carmen Romano, y a su hermana, Margarita López Portillo, al mando de la cultura. Margarita López Portillo dirigió Comisión de Radio, Televisión y Cinematógrafa, RTC, de la Secretaría de Gobernación, lo que fue un nombramiento muy criticado por el sector cultural, y que se reflejó en pobre calidad de las películas que se filmaron en este periodo. Además, como agravante, en marzo de 1982 el incendio de la antigua Cineteca Nacional terminó con un gran acervo cinematográfico. En 1977 el gobierno de López Portillo restableció relaciones diplomáticas con España, esto 2 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Designó como embajador el expresidente Díaz Ordaz. Ante este nombramiento, el embajador de México en Francia, el escritor Carlos Fuentes, renunció a su cargo, debido a los sucesos de 1968. En enero de 1979, López Portillo auspició la primera visita del Papa Juan Pablo II a México, autorizando incluso una misa al aire libre que fue transmitida por televisión. También en ese año el gobierno de México se opuso al régimen nicaragüense de Anastasio Somoza Debayle, y tras su caída y el triunfo de la revolución sandinista intentó mediar entre Estados Unidos y el gobierno entrante de Nicaragua. Pero el presidente estadounidense Ronald Reagan acusó de intervencionismo a México, y con ello el gobierno de López Portillo desistió de su participación. Así también, el gobierno apoyó a los opositores de la dictadura salvadoreña, reconociendo, junto con Francia, al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional como fuerza beligerante en El Salvador. En 1981 López Portillo fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana e investido como Caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana. Después del contexto favorable por el boom petrolero, la segunda mitad del gobierno de López Portillo tomó decisiones equivocadas que detonaron en la crisis económica más severa que haya vivido el México independiente. El gobierno faltó a su plan económico inicial, y tramitó con los bancos extranjeros diversos préstamos para poder financiar la explotación de los yacimientos petroleros recién descubiertos. Además, se pusieron en marcha proyectos de desarrollo sin planeación y que pronto fueron condenados al fracaso, entre ellos la Alianza para la Producción, el Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, el Sistema Alimentario Mexicano o el Plan Global de Desarrollo. También creó diversas secretarías de Estado y diversos organismos públicos que incrementaron el aparato burocrático y fueron caldo de cultivo para prácticas de corrupción. Estas acciones redujeron a cero los recursos excedentes del petróleo, que se calcularon en $100.000 millones de 1981, por lo que la deuda externa volvió a incrementarse. Con respecto a la moneda, el peso fue tardíamente devaluado cerca de 400%, esto producto de un episodio de soberbia del presidente, quien declaró: "Presidente que devalúa, se devalúa", incluso enfatizó la declaración diciendo que defendería el peso como un perro. Para el 18 de febrero de 1982 la Secretaría de Hacienda se vio forzada a declarar la moratoria de pagos y a devaluar el circulante de 28.50 a 46 pesos por dólar, frenándose en 70 pesos solo después de imponerse el cierre del mercado cambiario para atajar la escalada. El 1 de septiembre de 1982, el día de su último informe de gobierno, López Portillo de la crisis a los sacadólares, y no admitió responsabilidad alguna ante el clima financiero, dijo: "Soy responsable del timón, pero no de la tormenta", para posteriormente decretar la nacionalización de la banca. Decisión que en los siguientes años tuvo consecuencias muy graves para el erario público y la población en general. En el mismo acto, el presidente pidió perdón a los desposeídos del país, llorando de manera teatral, en un despliegue que, en lugar de conmover, irritó de gran manera a los ciudadanos.
siendo objeto de burlas y parodias. López Portillo eligió a Miguel de la Madrid como su sucesor, esto debido al clima adverso en materia económica, con lo que dio inicio a la etapa de los gobiernos conocidos como neoliberales. De la Madrid ganó la elección con 70.96% de los votos, venciendo a Pablo Emilio Madero del PAN, y a Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Socialista Unificado de México. Al dejar la presidencia, López Portillo se divorció de Carmen Romano, y se unió en matrimonio civil con la actriz Sasha Montenegro. En medio de diversas controversias, López Portillo falleció el 17 de febrero de 2004 en la Ciudad de México a los 83 años de edad.